Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Ya saben, aquí nos gusta tomar estas fuentes de información complejas y densas y, bueno, destilarlas, ¿no? Para que ustedes, nuestros queridos oyentes, puedan comprender la esencia de todo esto de una forma más ágil, más digerible y, ¿por qué no?, también entretenida. Exactamente. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que seguro les interesa a muchos, el análisis de los resultados del CIMSE 2024 en Chile. Así es. Tenemos un panorama bastante completo de esta evaluación que, recordemos, es a nivel nacional y que en esta ocasión abarcó a estudiantes de cuarto y sexto de básica y también a los de segundo medio. Para quienes no estén tan familiarizados con el CIMSE, les cuento rapidito, es el sistema de medición de la calidad de la educación. Básicamente, nos da una foto de cómo está la educación en nuestro país, ¿verdad? Y este año los datos son particularmente interesantes. Tenemos acceso a los promedios a nivel nacional, cómo se distribuyen los estudiantes en los distintos niveles de aprendizaje, análisis por género, por nivel socioeconómico, al que, por cierto, nos vamos a referir como GCE para abreviar. Perfecto. También tenemos resultados específicos de los colegios públicos, tanto municipales como los que están bajo la administración de los ELEP, los servicios locales de educación pública. Y no solo eso, también hay información sobre el desarrollo personal y social de los estudiantes y un montón de factores que se asocian a todo esto. Exacto. Nuestra misión, digamos, en esta inmersión profunda es desmenuzar el informe del CIMSE 2024 y extraer lo más importante, lo más relevante. La idea es que al final de este episodio, ustedes, nuestros oyentes, tengan una comprensión clara y concisa de la situación actual de la educación en Chile. Perfecto. Entonces, comencemos nuestra inmersión, ¿les parece? Partamos por la enseñanza básica, específicamente con los estudiantes de cuarto básico. Y aquí, bueno, los resultados parecen bastante positivos, ¿no? Sí, totalmente. En cuarto básico se registraron aumentos considerables en los puntajes promedio, tanto en lectura como en matemática. De hecho, se describen como los puntajes más altos en la historia de esta prueba. O sea, históricos. Eso realmente llama la atención, ¿eh? ¿Podrías darnos una idea más precisa de cuánto subieron estos puntajes? Claro. En matemática, el promedio nacional subió 5 puntos, un aumento bastante importante. Y en lectura, el incremento fue aún mayor, 6 puntos, alcanzando el promedio más alto en la historia del CIMSE desde que se tiene registro. ¡Wow! Impresionante. Y lo que me parece aún más positivo es que, según entiendo, estas mejoras se observaron en todos los niveles socioeconómicos. Exacto. Exacto. El alza en la enseñanza básica fue transversal. Pero, eso sí, es especialmente destacable la recuperación de los aprendizajes que se habían visto afectados durante la pandemia. Claro. Me refiero a los estudiantes de los grupos socioeconómicos bajo y medio bajo. En solo 2 años lograron superar ese retroceso. O sea, en 2 años ya están, digamos, al nivel que se esperaba. Exacto. Fantástico. Y hablando de diferencias en rendimiento, ¿qué nos dicen los resultados de cuarto básico respecto a la brecha entre los distintos grupos socioeconómicos? Bueno, en matemática, la diferencia en el rendimiento entre los estudiantes de GS alto y bajo se redujo a su mínimo histórico. A su mínimo histórico. Sí, pasó de 81 puntos en el año 2002 a 49 puntos en ese CINCESE. Una reducción bastante significativa que nos podría indicar que los esfuerzos por nivelar la cancha en matemáticas, al menos en la educación básica, están dando frutos. Buenísimo. Me alegra escuchar eso. Y en relación con los niveles de aprendizaje, vemos una mayor proporción de estudiantes que alcanzan los estándares adecuados. Sí, afortunadamente, tanto en matemática como en lectura, aumentó el porcentaje de estudiantes que se ubicaron en el nivel de aprendizaje adecuado y a la vez disminuyó la proporción de estudiantes en el nivel insuficiente. Buenas noticias, sin duda. ¿Y qué pasa con las diferencias entre niños y niñas en cuarto básico? ¿Cómo se comportaron los resultados en este caso? Bueno, en matemática los niños experimentaron un aumento significativo en sus puntajes, alcanzando su promedio histórico más alto. Mientras que las niñas se mantienen en niveles similares a los que tenían antes de la pandemia. O sea, todavía persiste una brecha a favor de los niños, aunque ellos sí mostraron una mejora importante. Ya, entiendo. Sigue habiendo una diferencia, pero al menos los niños subieron su nivel. Exacto. ¿Y en lectura qué pasó? ¿Cómo se dio la cosa por género? En lectura la cosa es aún más positiva. Los niños también aumentaron su puntaje promedio de forma significativa y esta vez sí lograron cerrar la brecha histórica que existía con las niñas. Qué bueno. O sea, lectura ahora sí están parejos. Exacto. Fantástico. Volviendo al tema socioeconómico, ¿cómo les fue a los grupos bajo y medio bajo en lectura en cuarto básico? Bueno, al igual que en matemática, estos grupos alcanzaron su mejor puntaje histórico en lectura. Y esto, por supuesto, contribuyó a reducir la diferencia con el GCS alto. Pasó de 76 puntos en 2002 a 47 puntos en este último CINCE. Realmente son datos muy alentadores, sobre todo para la educación básica.
Y para tener una idea de la magnitud de la evaluación, ¿cuántos estudiantes participaron en cuarto básico? Bueno, en cuarto básico el CIMSE abarcó al 91.7% de las escuelas, lo que se traduce en 235.563 estudiantes. Las tasas de asistencia también fueron bastante altas, un 90.1% el día de la prueba y un promedio anual del 98.9%. Qué bien. Bueno, ahora pasemos a sexto básico. Y aquí, según tengo entendido, los resultados no son tan positivos, especialmente en matemática, ¿verdad? Sí, lamentablemente en sexto básico vemos una disminución significativa de 6 puntos en el puntaje promedio de matemática. 6 quintos. Sí, 6 puntos. Y bueno, esto nos hace preguntarnos qué factores pueden estar influyendo en este, digamos, retroceso. Claro, es una baja importante. ¿Y cómo se refleja esta baja en los niveles de aprendizaje de los estudiantes? Bueno, se registra una disminución en la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel adecuado en matemática. Y por otro lado, un aumento en el porcentaje de estudiantes en el nivel insuficiente, lo cual es preocupante. Claro. Y la brecha de género en matemática en sexto básico se mantuvo, se amplió, se redujo. En este caso, las niñas experimentaron una caída importante en su puntaje, lo que lamentablemente abrió una brecha a favor de los niños, una situación que no se veía en mediciones anteriores. O sea que se invirtió la tendencia. Exacto. Preocupante. Y esta disminución en los puntajes de matemática fue generalizada en todos los niveles socioeconómicos. No fue uniforme. La disminución se concentró principalmente en los grupos socioeconómicos medio, alto y medio. En estos grupos se registraron caídas de 13 y 11 puntos respectivamente. Interesante, ¿no? El impacto no fue parejo en todos los grupos. Sí, es interesante que la baja se concentre en esos grupos específicos. ¿Alguna idea de por qué podría ser? Bueno, es una pregunta difícil de responder con la información que tenemos. Podría deberse a cambios en el currículo específicos para este nivel, a la transición entre ciclos o incluso a factores relacionados con la educación a distancia durante la pandemia que quizás afectaran de manera particular a esos otros grupos. Se necesitaría un análisis más profundo para determinar las causas exactas. Claro, es un tema para investigar. Pasemos ahora a lectura en sexto básico. Hubo cambios significativos en los resultados. No, en lectura el puntaje promedio se mantuvo estable, sin cambios significativos respecto a la medición anterior. Una buena noticia en medio de la caída que vimos en matemática. Sí, al menos en lectura se mantiene la cosa. ¿Y la distribución de estudiantes en los niveles de aprendizaje, cómo se comportó en lectura en sexto? También se mantuvo estable, sin grandes variaciones. Y en lectura, en sexto básico, ¿se observaron diferencias significativas por género o nivel socioeconómico? No, en lectura no hubo variaciones significativas ni por género ni por nivel socioeconómico. Ok, entonces, resumiendo, en sexto básico, la principal preocupación está en la baja en matemática, especialmente en el rendimiento de las niñas y en los grupos socioeconómicos medio y medio alto. La participación en sexto básico fue similar a la de cuarto. Sí, muy similar. La cobertura fue del 91.9% de las escuelas, con 233.552 estudiantes que participaron en la prueba. Y las tasas de asistencia, bueno, también fueron altas, un 90.4% al día de la prueba y un 98.6% como promedio anual. En efecto. Pasemos ahora a la enseñanza media, específicamente a segundo medio. ¿Qué nos dicen los resultados para este nivel? Bueno, en segundo medio, tanto en matemática como en lectura, los puntajes promedio se mantuvieron estables en comparación con la evaluación anterior. Estables. Sí, estables, lo que podría, en cierto modo, interpretarse como un estancamiento en el aprendizaje en este nivel. Ya. Y eso significa que la distribución de los estudiantes en los distintos niveles de aprendizaje tampoco varió mucho en segundo medio. Exacto. La proporción de estudiantes en los diferentes niveles de aprendizaje no mostró cambios relevantes, ni en matemática ni en lectura. Entiendo. ¿Y qué pasa con las brechas de género en segundo medio? ¿Siguen existiendo esas diferencias en rendimiento entre hombres y mujeres? Sí, lamentablemente. En matemática se mantiene una brecha a favor de los hombres, una brecha que viene desde 2022 y que en 2024 no se vio modificada. Y en lectura también persiste la brecha, pero esta vez a favor de las mujeres, y tampoco hubo cambios importantes en esta última medición. O sea, en ambos casos la brecha se mantiene. Exactamente. Ya. Y si miramos el nivel socioeconómico en segundo medio, vemos cambios en las brechas de rendimiento. En matemática, los resultados por GCS se mantuvieron estables, con una diferencia de 94 puntos entre el GC alto y el bajo. 94 puntos. Sí, 94 puntos. Y en lectura, si bien la brecha entre el GC alto y bajo ha disminuido a lo largo del tiempo, esto se debe principalmente a una baja en los puntajes de los grupos de mayores ingresos, no a una mejora en los de menores ingresos. Interesante. O sea, no es que los de GC bajo hayan mejorado, sino que los de GC alto bajaron su rendimiento. Exacto. Ya entiendo. Bueno, parece que la enseñanza media tiene un desafío importante en cuanto a mejorar los resultados. ¿Y la participación en segundo medio?
fue similar a la de los otros niveles. La cobertura en segundo medio fue un poco menor, alcanzó al 88.4% de las escuelas en matemática, con la participación de 220.246 afiliados estudiantes. Para la prueba de lectura se asume una cobertura similar. En cuanto a la asistencia, un 88.9% de los estudiantes asistió el día de la prueba de matemática y el promedio anual fue de 98.8%. Perfecto. Ahora, un punto que me llamó la atención al revisar la información inicial era el desempeño de la educación pública. ¿Qué podemos decir sobre los resultados de los colegios municipales y de los SEP? Bueno, aquí hay datos positivos. En matemática, la mayoría de los grupos de estudiantes de la educación pública, exceptuando la cohorte del año 2020, mostraron aumentos significativos en sus puntajes, incluso superando los niveles prepandemia. Qué bien. O sea, se recuperaron y hasta superaron lo que tenían antes. Exactamente. Y si vemos las diferencias entre los colegios municipales tradicionales y los que ya están bajo la administración de los CELEP, encontramos que los grupos de estudiantes que entraron a los CELEP en 2018 y 2019 alcanzaron sus puntajes más altos en matemática. Fantástico. Incluso tuvieron aumentos mayores que los de los colegios municipales en segundo medio. Qué bueno. Parece que la reforma a la educación pública está empezando a dar frutos. Y en lectura, ¿qué pasó con la educación pública? En lectura, los grupos de estudiantes de la educación pública mostraron una tendencia similar a la de los colegios municipales tradicionales. Ya. ¿Algún caso en particular o alguna tendencia específica que valga la pena mencionar dentro de los resultados de la educación pública? Sí, hay que destacar el aumento en los puntajes de matemática de los grupos que ingresaron a los CELEP en 2018 y 2019. En las dos últimas evaluaciones lograron sus mejores resultados históricos. Notable. Y el grupo que ingresó a los CELEP en 2019 también tuvo un alza considerable en lectura en la última medición. O sea, los LP van en alza. Sí, se ven resultados prometedores. Perfecto. ¿Alguna precaución que debamos tener al interpretar los datos de los SELEP? Sí, hay que ser cauteloso con los resultados del CELEP de Atacama. Atacama. Sí, debido a la baja participación de establecimientos de esa zona en el CINCE 2023, hay que tener cuidado al comparar los promedios. Entiendo. Ahora, el CINCE no solo evalúa lo académico, ¿no? También mide aspectos de desarrollo personal y social de los estudiantes. ¿Qué nos dicen los resultados de los IDPs, los indicadores de desarrollo personal y social, en esta ocasión? Bueno, a nivel nacional, los promedios de los 4 indicadores, que son autoestima y motivación escolar, clima y convivencia escolar, hábitos de vida saludable y participación y formación ciudadana, se mantuvieron estables en comparación con la medición anterior. O sea, a grandes rasgos, no hubo cambios significativos en cómo se perciben los estudiantes a sí mismos y a su entorno escolar. Exacto. Esa es la foto a nivel nacional. Pero si vamos al detalle, a nivel de cada colegio, vemos que un porcentaje importante sí tuvo cambios en sus promedios de IDPs, tanto al compararlos con 2023 como con 2018. O sea que si bien el promedio nacional se mantiene, al interior de los colegios sí hay variaciones importantes. Exactamente. Interesante. ¿Y cuál de estos indicadores fue el que menos varió a nivel de los colegios? En general, los IDPs sí mostraron menos cambios en comparación con los resultados académicos. Más del 60% de las escuelas mantuvieron puntajes similares a los de la medición anterior. O sea, en general, los indicadores de desarrollo personal y social fueron más estables que los resultados de las pruebas. Sí, eso es lo que se observa. ¿Y cuáles fueron los promedios nacionales para cada uno de estos indicadores en 2024? A ver, en 2024 los promedios nacionales fueron 74 puntos en autoestima y motivación escolar, 75 puntos en clima de convivencia escolar, 70 puntos en hábitos de vida saludable y 78 puntos en participación y formación ciudadana. Ok, gracias. Finalmente, el informe del CINCE también analiza los factores que se asocian a esos resultados. ¿De qué se trata esta sección? Bueno, aquí se analizan ciertas características de los estudiantes y de su contexto que se han relacionado tanto con su rendimiento académico como con su desarrollo personal y social. Ya. Y estos factores son cosas que las comunidades educativas pueden de alguna manera modificar o influir. Exacto. Esa es la idea. Se trata de identificar aquellos aspectos sobre los cuales se puede trabajar para promover mejoras. Entiendo. ¿Y cuáles fueron los factores clave que se destacaron en el CINCE 2024? Bueno, se identificaron 5 factores principales. Los movilizadores del aprendizaje, que incluyen cosas como el interés y la participación de los estudiantes, los estereotipos de género, el ambiente protegido en la escuela, las altas expectativas académicas por parte de padres y profesores, y el uso que se hace de los resultados del CINCE y los IDPs para la gestión de la escuela. Uf, bastante completo. Sí. Y estos factores se miden a través de cuestionarios que se aplican a estudiantes, a docentes y a padres o apoderados. Ya, súper. Comencemos con los estereotipos de género.
¿Qué relación se encontró entre las creencias de género y el rendimiento académico de los estudiantes? Se observó que los estudiantes con una visión más equitativa de género, o sea, que no se rigen tanto por los estereotipos tradicionales, tienden a obtener puntajes más altos en lectura. En cuarto básico, la diferencia llegó hasta 17 puntos y en segundo medio hasta 15 puntos al comparar con los estudiantes que tienen creencias más tradicionales. O sea, romper con los estereotipos de género tiene un impacto positivo en el aprendizaje. Exacto. Interesante. ¿Y qué tan arraigados están estos estereotipos entre los estudiantes? ¿Qué nos dicen los datos? Bueno, por ejemplo, en sexto básico, un 45% de los estudiantes estuvo de acuerdo con la afirmación de que algunas asignaturas son más difíciles para los hombres que para las mujeres. Y en segundo medio, un 36% consideró que existen profesiones u oficios más adecuados para hombres que para mujeres. Pero todavía hay trabajo por hacer en este ámbito. Sin duda. Hablemos ahora del ambiente protegido en las escuelas. ¿Cómo influye la percepción de seguridad y apoyo en el rendimiento de los estudiantes? Bueno, se vio que los estudiantes que perciben un ambiente escolar más protegido, donde se sienten seguros, respetados, obtienen puntajes más altos en lectura. En cuarto básico, la diferencia fue de hasta 19 puntos y en sexto de hasta 13 puntos al compararlos con estudiantes que han estado expuestos a violencia o falta de respeto en sus escuelas. O sea que un ambiente escolar positivo es fundamental para el aprendizaje. Totalmente. Y en este sentido, ¿qué nos dicen los estudiantes? ¿Cómo se sienten en sus escuelas? Bueno, en sexto básico, un 60% de los estudiantes reportó haber sido víctima de burlas o molestias por parte de sus compañeros. Y en cuarto básico, un 64% dijo haber sido ignorado, aislado o excluido por otros. Son cifras bastante altas, ¿no? Sí, son cifras que nos preocupan y que nos muestran la necesidad de trabajar más en la convivencia escolar, en prevenir el bullying. Totalmente de acuerdo. Pasemos ahora a las expectativas académicas. ¿Cómo influyen las creencias de los padres sobre el futuro educativo de sus hijos? Bueno, los estudiantes cuyos padres creen que van a llegar a la educación superior, o sea, que van a ir a la universidad o a un instituto profesional, obtienen puntajes significativamente más altos en matemática y lectura en segundo medio. Ok. La diferencia es de hasta 19 puntos en mate y hasta 15 puntos en lectura. O sea que las expectativas de los padres realmente importan. Sí, las altas expectativas de los padres son un factor importante en el logro académico de los hijos. Totalmente. Y estas expectativas de los padres varían según el nivel socioeconómico. Sí, por supuesto. En segundo medio, por ejemplo, solo el 11% de los padres de GCC bajo espera que sus hijos lleguen a hacer un posgrado, mientras que en el GC alto esa cifra sube a un 59%. 59%. Una diferencia enorme, ¿no? Sí, una diferencia enorme que, sin duda, puede influir en las oportunidades de los jóvenes. Actualmente. Para ir terminando con los factores asociados, hablemos de cómo las escuelas utilizan los resultados del CIMSE y de los IDPS. ¿Cómo influye esto en el desempeño de los estudiantes? Bueno, los estudiantes de las escuelas donde el equipo directivo utiliza los resultados del CIMSE y de los IDPS para mejorar las prácticas pedagógicas obtienen mejores puntajes en matemática y en lectura en segundo medio. Mejores puntajes. Sí, en matemática la diferencia es de hasta 10 puntos y en lectura de hasta 6 puntos. O sea que la gestión basada en datos tiene un impacto positivo en el aprendizaje. Exactamente. Usar la información para mejorar la gestión escolar es clave. Genial. Y en este sentido, ¿hay diferencias entre cómo se usan estos resultados según el nivel socioeconómico de la escuela? Sí, las hay. En las escuelas de cuarto básico de GC alto, un 76% de los profesores dijo que el equipo directivo utiliza los resultados del CIMSE para hacer mejoras, mientras que en las de GC bajo esa cifra sube al 89%. Sin embargo, en cuanto a la capacitación sobre cómo usar estos resultados, el 43% de los profes de escuelas de GC alto dijo haberla recibido, versus un 63% en las escuelas de GC bajo. Interesante, o sea que en las escuelas de GC bajo hay un mayor uso de los resultados y más capacitación. Exactamente. Parece que hay un esfuerzo importante por mejorar la gestión en esos contextos. Sí, se nota una mayor preocupación por usar la información para la toma de decisiones. Me parece fantástico. Bueno, para nuestros oyentes que quieran profundizar en los resultados del CIMSE 2024, ¿dónde pueden encontrar más información? Bueno, a partir de hoy, todas las comunidades educativas pueden acceder a sus resultados en la página web de la Agencia de Calidad de la Educación. Y los sostenedores y los SD pueden acceder a la información de sus establecimientos a través del portal de autoridades de la agencia. Perfecto. ¿Y la agencia ofrece algún tipo de apoyo
para las escuelas que quieran trabajar con estos resultados? Sí, claro. Se van a ofrecer talleres y tutorías sobre MATLAB para las comunidades educativas, supervisores y profesionales de la SUATP. También está disponible la plataforma del Diagnóstico Integral de Desempeño Escolar para apoyar los procesos de autoevaluación. Y hasta el 17 de abril estará abierta la ventana para participar en el Diagnóstico Integral de Aprendizajes. Genial. Y mencionaste que iba a haber un seminario para analizar los factores asociados, ¿cierto? Y el 19 de marzo se va a realizar un seminario para profundizar en el análisis de los factores asociados y los movilizadores del aprendizaje. Va a ser una excelente oportunidad para seguir aprendiendo sobre estos temas. Buenísimo. Para ir cerrando nuestra inmersión en los resultados del CIMSE 2024, podríamos hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Por supuesto, vimos un excelente rendimiento en cuarto básico, con alzas históricas en lectura y matemática, y una reducción de las brechas socioeconómicas. En sexto básico, en cambio, nos preocupa la baja en matemática, especialmente en las niñas y en los grupos socioeconómicos medio alto. La enseñanza media se mantiene estable, con brechas de género persistentes, y una disminución de la brecha socioeconómica en lectura que se explica por una baja en el rendimiento de los grupos de mayores ingresos. Un punto positivo es el desempeño de la educación pública, en particular de los CELEP, que muestran mejoras importantes. Los IDPS se mantienen estables a nivel nacional, pero con variaciones al interior de las escuelas. Y finalmente vimos que hay una fuerte relación entre los factores asociados, como los estereotipos de género, el ambiente escolar, las expectativas y el uso de los datos y los resultados de aprendizaje. ¡Wow! Un panorama súper completo. Nuestra misión hoy era entregarles a ustedes, nuestros oyentes, una visión clara y concisa de los resultados del CIMSE 2024. Y espero que lo hayamos logrado. Yo creo que sí. Para terminar, les dejo una pregunta para que reflexionen. ¿Cuál de todos los factores que analizamos hoy les llamó más la atención o les hizo cambiar su perspectiva sobre la educación? ¿Creen que deberíamos enfocarnos en celebrar los logros de la educación básica, en abordar la baja en matemática en la media o en trabajar para eliminar las desigualdades que vemos en los resultados? Interesante pregunta. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya sido útil. Hasta la próxima.